Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Conocimiento en vano. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 39. Y dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocimiento en vano. Un versículo que nos está mostrando la confrontación de Jesucristo a los judíos, a los fariseos, a los religiosos. Le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellos las escudriñaban, ellos las meditaban, las estudiaban, supuestamente. Y ellos entendían que en ellas, en las Escrituras, había vida eterna, pero no entendían que la Escritura estaba hablando de Jesucristo. Él por eso dice, punto y coma, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Por eso conocimiento en vano. La religión y el mundo tiene conocimiento de Dios. Cada quien cree en Dios a su manera, como dicen. Yo creo en Dios a mi manera. Y es un conocimiento que tienen. Y tal vez algunos tengan un conocimiento bueno, por así decirlo, entre comillas, y otros tengan un conocimiento más excelente, otros no tan bueno, pero todos tienen conocimiento. Pero ¿de qué nos sirve tener así sea un poco de conocimiento si no lo aplicamos? Eso es lo que se llama conocimiento en vano. Jesús viene hablando a los mismos judíos, fariseos, a los religiosos, les viene hablando acerca del testimonio, acerca de Él mismo, de Jesús, porque no le creían y todos lo refutaban. Y le dice: ¿por qué no toleran oírme? ¿Por qué les fastidia que les hable la verdad? Y lo primero que Él muestra es quién da testimonio de Él. Ellos pensaron que hablaba de Juan el Bautista, y el Señor le dice: sí, Juan dio testimonio también de mí, pero mis obras dan testimonio de mí, las señales que Él hizo, los prodigios, los milagros. Solamente el Hijo de Dios los podía hacer. Ellas también dieron testimonio de que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era Dios. Pero más adelante habla y dice que también Dios Padre da testimonio de Él. Y ahora en este versículo está diciendo que las Escrituras dan testimonio de Jesús. ¿Cuántas cosas están dando testimonio de Jesús? Los hombres, las obras, Dios Padre, las Escrituras, es decir, la tierra, las obras, el cielo y los escritos de hombres inspirados por Dios dan testimonio de Jesús. ¿Cómo no entender esto? Conocimiento en vano. Hay muchos que conocen mucho de Biblia, hay muchos que conocen mucho supuestamente de Dios, pero su conocimiento es vano porque no se acercan a Cristo, porque el centro de la palabra de Dios es Cristo. ¿Y por qué sucede esto? Porque su corazón está lejos de Dios. Miremos un solo ejemplo: Nicodemo, Juan capítulo 3. Miremos que era un religioso, un fariseo, un judío, un principal, o sea que era una cabeza, dirigía a gente, enseñaba a gente, pero no conocía quién era Jesús, no sabía lo que era nacer de nuevo, como a algunos se les pregunta y no saben qué es nacer de nuevo. Tienen un conocimiento y tal vez amplio, de muchos años de estudio, pero es en vano. Esta conexión de Jesús, de que escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna, y es como si yo dijera, yo quiero darme a entender yo, si yo dijera o entiendo que Jesús dice: ustedes leen las Escrituras, ustedes las estudian, las meditan, y ahí ustedes ven que la palabra tiene vida eterna, pero no han entendido que ellas están dando testimonio de mí. Lo que vemos aquí es que el Señor muestra que sí, ellos estudiaban las Escrituras, pero no se daban cuenta que ellas estaban dando testimonio de Él. El término escudriñar habla de meditar, profundizar e investigar, estudiar. No se trata de una lectura por encima, superficial, que la leo en 2 minutos y no más. No se trata de eso el término escudriñar, es cavar hondo.
Se requiere diligencia en el buscar y deseo de hallar lo que yo busco. Cuando cavamos para buscar un tesoro, pues hay diligencia, hay esfuerzo en el buscar, pero también yo anhelo encontrar algo, si no nadie cavaría algo sabiendo que no hay nada. Nadie va a buscar oro sabiendo que allí no hay oro. Nadie va a buscar petróleo sabiendo que allí no hay petróleo. Nadie va a romper la tierra hacia abajo a sacar agua sabiendo que allí no hay agua. No, hay diligencia, pero hay un deseo en que vamos a hallar algo. Y esa es la forma en la que el Señor nos exhorta a acercarnos a su palabra. Escudriñarla, o sea, cavar hondo, estudiarla, meditarla, profundizarla, investigarla. Pero tener el deseo de que vamos a hallar allí algo, tener el deseo de que Dios nos va a hablar, tener el deseo de que Dios tiene algo para nosotros, tener el deseo de que hay una palabra que a veces no nos va a gustar, otras sí, porque cuando nos exhorta, a veces nos gusta, cuando nos direcciona, cuando la palabra nos juzga, la palabra, cuando algo de lo que no nos gusta, cuando Dios nos manda a perdonar y no queremos perdonar, cuando Dios nos manda a dar y no queremos dar, cuando Dios nos manda a hacer algo y no lo queremos hacer, a eso es lo que me refiero que tal vez no gusta. Pero otras palabras, con promesas, con cosas hermosas sí nos gusta. Sea la que sea, ambas la necesitamos. Y tenemos que tener ese deseo de hallar ese tesoro en la palabra cuando la escudriñamos. Eso era lo que no pasaba y no pasa con los religiosos. Los que tienen mucho conocimiento, quieren saber mucho, se saben muchos versículos, como algunos que salen en la internet, que memorizan muchos versículos, pero no han pasado de su mente a su corazón, mucho menos a su espíritu. Los judíos estaban haciendo esto, los fariseos, y hoy en día la religión hace eso, pero lo hacen mal, porque se detienen solamente en la letra y no perciben lo que el Espíritu quiere enseñarles. De tal manera que para nada es provechoso lo que hacen. Recordemos que la palabra de Dios dice en segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 6, que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Qué significa un poco esto? Voy a leer en Nueva Traducción Viviente y dice que estamos seguros que todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo. No es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta. Nuestra aptitud proviene de Dios. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Ese es un pacto de leyes escritas. Este no es, un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu, en el cual Dios nos capacitó para que seamos ministros. Dice, el antiguo pacto escrito termina en muerte, pero en acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. A esto es que se refiere. No solo letra, no solo cuánto sé, cuántos versículos me entiendo, cuánta Biblia sé, cuánta escatología entiendo, cuánta vivo, cuánta entiendo y vivo. Eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Porque los fariseos, los judíos, los religiosos de ese tiempo y de ahora la conocen, pero no la practican. De hecho, ellos consideraban el estudio de las Escrituras como un fin en sí mismo, las tenían que hacer. Debemos ser eruditos en la fe, en la palabra, allí estudiándola. Creían que con hacer eso ya estaban a salvo de todo peligro, que ya eran salvos por eso. No se daban cuenta que el propósito principal con el que había sido inspirado el Antiguo Testamento era el de ponernos en contacto con Cristo, a fin de que podamos ser salvos del pecado. El Antiguo Testamento es un tipo y sombra de lo que había de venir. Esto es importante entenderlo. Pensemos en una sombra. Para que haya sombra debe haber luz y debe haber alguien que la proyecta. Y cuando esa luz se proyecta, ese alguien da una sombra. La sombra es el Antiguo Testamento, la luz es el Nuevo Testamento. Pero quien proyecta esa sombra y la luz lo muestra es Cristo Jesús. El Antiguo Testamento está proyectando la sombra de Cristo y el Nuevo Testamento da luz de Cristo. Pero a veces no se entiende, y cuando Dios no habita en nosotros y el Espíritu Santo no habita en nosotros, no podemos entender esto, porque dice la palabra de Dios que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Cuando falta el amor de Dios en nuestra vida y un verdadero deseo de hacer su voluntad, es difícil percibir en las Escrituras lo que ellas quieren hablar. En este caso daban testimonio de Cristo, entre otras cosas, es el principal motivo, pero ellos no lo entendían.
Esto es también, digamos que una exhortación para todos nosotros a no olvidarnos que la mayor oposición que Cristo recibió en este mundo vino de parte de los que estudiaban las Escrituras. Es que creemos que los que están en contra de los cristianos son los que no leen Biblia, son los satánicos, son los ateos. Pero la mayor oposición para un cristiano es también uno que cree que es cristiano. Son las religiones, las que dicen es a esta forma, es aquí, ellos no lo hacen, los que se critican en los medios, los que se hablan fuerte, estos son el problema. Creemos y tendemos a creer, vuelvo a repetir, que no es así. El problema es el ateísmo, no. El problema son los que también estudian las Escrituras y no las entienden. Si nuestra preparación y cuando estudiamos el Antiguo Testamento no nos lleva a percibir a Cristo y a pasarlo por el filtro de la cruz y llevarlo al Nuevo Testamento para entender lo que Dios nos quería hablar en el Antiguo Testamento, no estamos haciendo nada. Porque es lo que pasa con muchos que se quedan con un solo versículo y allí y Jesús lo dice y ahí lo dijo y de ahí para allá no dan más. Y por eso hay tantas sectas y tantas religiones. Quiero concluir con este versículo de Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, y dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo, ¿quién? Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde la ley, el Antiguo Testamento, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, de Jesús, decían. Conocimiento en vano. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por un día más, gracias por tu palabra, gracias por darnos la bendición de meditar y de también escudriñar tu palabra. Padre bendito, hoy ponemos todo nuevamente en tus manos, nuestro entrar, nuestro salir, todo lo que tú sabes. Oro por cada oyente, Dios, porque pueda acercarse a ti cada vez más, los que no lo han hecho, que puedan recibirte como Señor y Salvador, y que estos devocionales cumplan el propósito por el cual tú pusiste en mi corazón hacerlo, Dios. Que no sea un tiempo solamente para que, por oír, sino que seamos, como dice tu palabra, oidores pero hacedores. Que estos mensajes lleguen a muchos que nunca han escuchado, Dios, y que a través de estos mensajes puedan ver que la única esperanza que tenemos se llama Cristo Jesús. Que las cosas tal vez pueden ir mal, pero cuando tú llegas a nuestra vida podemos tener la luz para poder caminar sobre ese mal y poder barrer y limpiar con tu ayuda y tu guía y poder caminar de la mejor manera. Es que definitivamente nuestra vida sin ti es difícil, pero nuestra vida contigo se hace más ligera la carga. Gracias, Padre, por este precioso momento. Hemos entrado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.